Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. No sé si será mucha molestia que se pongan de pie nuevamente. Después que terminemos de leer nuevamente la lectura bíblica, yo voy a pedir que durante 30 segundos cada uno, en una oración silenciosa, esté orando por mí y esté orando por cada uno de los presentes, para que el Espíritu Santo esté con nosotros en esta mañana al escuchar su palabra. Entonces yo concluyo con una corta oración al final, pero 30 segundos usted va a estar meditando y orando. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, versículo 13 al 17. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Oramos. Amante Padre que estás en los cielos, este grupo de hijos tuyos estamos aquí en esta mañana para aprender de tu palabra, para poner en práctica tu palabra y para lo que aprendamos hoy compartirlo con otros para honra y gloria de tu nombre. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que nos llene y seamos llenos del poder del Espíritu Santo, que podamos sentir su presencia con nosotros hoy en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. En estos sábados hemos estado presentando, comenzamos con el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, vimos allí como con una situación amarga, ahí sale el pueblo de Dios de los últimos tiempos. Después vimos la semana pasada el caso de los 2 testigos que por 1260 años profetizaron vestidos de cilicio. Apocalipsis es un libro especial con muchos símbolos. Y los estudiosos, los teólogos, han dividido el Apocalipsis en 2 partes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. El capítulo 11 fue el que vimos la semana pasada. Y del capítulo 12 al 22. Mitad, mitad. Entonces, eso quiere decir que el capítulo 12 son nuevas escenas que vamos a ver. Pero aunque son nuevas escenas, se correlacionan una con la otra. El capítulo 12 es un detalle de un versículo que está resumido este capítulo. En el libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 15.
allí en Génesis, cuando a Eva le hace caso a la serpiente y come de ¿fue una manzana? No sé. Tradicionalmente es una manzana. Eva come porque Satanás engañó a Eva. Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Parece que Eva se emocionó con eso. Entonces, Eva va donde Adán, y Adán, sabiendo lo que va a pasar. Algunos dicen que por amor, pero ¿tú crees que fue por amor? Satanás también come, Adán también come. Entonces, cuando Dios viene, ellos se esconden. Y Dios le dice, ¿dónde estás? Y dice, oí tu voz, tuve miedo y me escondí porque estabas desnudo. ¿Y quién te enseñó que estás desnudo? Le dice Dios. Entonces, Dios, como le puso la responsabilidad a Adán, le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? ¿Comiste de lo que yo te dije que no comiera? Y Adán, ¿qué dijo? Para que tú veas como ya el pecado cambió. Adán le dijo, la mujer que me diste. Ahí comienzan los problemas familiares, ¿verdad que sí? Ustedes que están recién casaditos. La mujer que me diste, le dice Adán. ¿Qué problema es? Pero entonces cuando el Señor le pregunta a la mujer, le dice, la serpiente que tú pusiste aquí. Para que veas qué pasó. Entonces, hay una serie de detalles ahí que no tenemos tiempo de verlo, pero entonces Dios comienza a repartir responsabilidades. Entonces a la serpiente le dice esta profecía. No se la dijo a un profeta, fue a la serpiente. A Satanás Dios le dijo esa profecía. Capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está el conflicto del bien y el mal. Y en Apocalipsis, el capítulo 12, vamos a ver en grande ese conflicto, porque comienza desde que Satanás se reveló en el cielo. Desde la revelación de Satanás en el cielo hasta nuestros tiempos está el resumen del capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Allí comienza el capítulo 12 y apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas. Aquí esto representa, no es como los católicos creen a quién, a María. Representa el pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios, los elegidos de Dios, es que representa esta mujer. Y hay unos detalles que no lo podemos ver en este momento. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Una de las cosas que le dijo el Señor a la mujer cuando pecaron fue: con dolor alumbrarás tus hijos. Y aquí está refiriendo con dolores de parto por su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, versículo 13. Aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y con su cola arrastraba, versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó por tierra. ¿Quién arrastró la tercera parte del cielo? ¿Quién? Está declarado ahí. ¿Quién es? Más adelante dice que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Está claro que es Satanás allí. El dragón
es Satanás. En el capítulo 12 de Apocalipsis, el dragón es Satanás. Y entonces ella dio, versículo 5, ella dio a luz al hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones. Su hijo fue arrebatado por Dios para su trono. O sea, vino Cristo, que fue el hijo varón que nació de la mujer. Satanás quiso matarlo, no pudo y fue llevado al cielo después que cumplió su ministerio en la tierra. ¿Estamos claros hasta ahí? Y la mujer huyó al desierto donde tenía lugar preparado por Dios. Aquí vimos los 1260 días. Vimos la persecución de los 1260 días, que en el versículo capítulo 12 está referido otra vez. 1260 días. Entonces, de allí vamos a saltar al versículo 9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ya había sido lanzado, ¿verdad? Y con su cola arrastró la tercera parte. ¿Estamos claros? Pero el Señor le había dado el dominio de la tierra a Adán. Y al Adán ceder, ¿a quién pasó el dominio de la tierra? A Satanás. Y según el libro de Job, ¿quién iba a representar la tierra al cielo? ¿Quién iba? Estamos claros. Satanás iba a representar la tierra. Que el Señor le dice, ¿de dónde vienes? Porque el Señor está pasando lista en la reunión en el cielo. Está pasando lista. Y viene y viene, y tú dime. Y dije, de la tierra, a mí que me toca. Pero aquí Apocalipsis dice que ahora fue lanzado definitivamente. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién es el dragón? Satanás. El cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Saltamos al versículo 12. Versículo 13, la lectura bíblica. Ya vimos el escenario. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto y en su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Los mismos 1960 días, los mismos 42 meses de Apocalipsis 11 que vimos. 42 meses, tiempo y la mitad de un tiempo y 1260 días. ¿Estamos claros? Perfecto, el mismo periodo de tiempo que comenzó en el 538 después de Cristo y terminó en 1798 cuando el general Berthier fue y apresó al Papa Pío VI por orden de Napoleón. El episodio de la Revolución Francesa, eso lo vimos la semana pasada. 1260 exactamente. La palabra profética de Dios cumpliéndose al pie de la letra. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese tragada. Pero la tierra, versículo 16, ayudó a la mujer, pues abrió su boca. Hay un territorio que abrió su boca. Que cuando se arrojó el agua, que los teólogos dicen que pueden ser 2 cosas. Pueden ser naciones en contra del pueblo de Dios. O pueden ser engaños de Satanás. El agua. Pero la tierra ayudó, le dio refugio. Y versículo 17. Todo ese resumen fue para llegar a ese versículo. Para llegar al versículo 17. Entonces, como se le escapó la mujer, como no pudo hacer lo que quería con la mujer, la que dio el hijo varón, la que parió a Cristo, como no le pudo hacer el daño, porque estaba airado, porque le quedaba poco tiempo, cuando ya definitivamente lo lanzaron del cielo, entonces se llenó de ira. ¿Contra quién? Porque se le escapó. Pero se fue a hacer la guerra ¿contra quién? Contra el resto. Ella se llenó de ira contra la mujer.
pero se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí presenta dos características de ese resto de la descendencia contra lo que el dragón está haciendo la guerra. Estamos en guerra, ¿eh? Ustedes sabían que cuando tú te haces adventista, entras a una guerra. ¿Tú entiendes eso? Que entras a una guerra. Que cuando tú eres parte de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, el dragón está haciendo guerra contigo. Se le escapó la mujer. Pero como dicen los jóvenes, yo no soy tan joven, aunque soy el joven de la semana. Como dicen los jóvenes, estaba quillado. Se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Tú estás consciente de dónde estás? ¿Tú estás consciente que estás en la iglesia adventista? ¿Tú estás consciente que la iglesia adventista cumple con esa característica del remanente con el que Satanás está haciendo guerra? Pero Satanás se airó y en su ira, Satanás entonces se va a parar a contratar a dos más para completar el proceso de destruir al remanente. El concepto de remanente, los pueblos de la antigüedad cuando iban a una guerra siempre tenían la duda de que si con esa guerra iban a arrasar con ellos y no iba a quedar nada de ellos, ¿quedaría algún remanente? ¿Quedaría algo de ellos? Porque las guerras pasaba eso. Podía hacer una guerra un pueblo contra otro y el pueblo que perdía era arrasado por completo. Eliminaban hombres, mujeres y niños y no quedaba nada. Pero los pueblos siempre se preguntaban eso: ¿quedará un remanente de nosotros? Ese es el concepto de remanente. Lo que queda. Y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente. O sea, algunos dicen un poquito diferente, contra lo que quedó. O sea, nosotros somos lo que ha quedado. Lo que ha quedado. Y Satanás está en guerra contra los que hemos quedado. Y si vamos al versículo 1 del capítulo 13. Versículo 1 del capítulo 13. La versión que ha llegado a nosotros, que es la Reina Valera de 1960. Yo me paré. Pero esa versión está basada en manuscritos más recientes. Pero los manuscritos más antiguos dicen, ¿cómo dice la otra que pusiste? La otra versión que pusiste ahí. Que es así que dicen los manuscritos más antiguos. Bueno, yo vi una que decía, y el dragón se paró. El versículo 13 dice, y se paró el dragón cuando se fue a hacer guerra contra la descendencia. El versículo 1 del capítulo dice 13, en los originales más antiguos, dice allí. Si usted busca la versión Reina Valera actualizada o Reina Valera contemporánea, dice, y se paró. Porque no es Juan que se está parando realmente. Es el dragón que se paró
en la arena del mar. Yo te digo, cuando tú estás parado en la arena del mar, ¿estás en la frontera de qué? ¿Del mar y qué? Y la tierra. El dragón se para en la arena del mar porque él va a convidar a dos poderes para que le ayuden en la guerra contra el remanente. Y el capítulo 13, los primeros versículos, los versículos del 1 al 9, del 2 al 9, te dan las características del primer poder que el dragón está convidando parado en la arena del mar, en la frontera de entre el mar y la tierra. Y el primer poder que el dragón, que Satanás está convidando, tiene todas las características del poder que por 1260 años azotó al pueblo de Dios. Y dice el versículo 2 que el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas que, como herida de muerte, versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, que ese poder que en 1798 recibe una herida mortal de parte de Francia, ordenado por Napoleón, que el general Berthier fue a buscar preso al Papa Pío VI, ese poder, esa herida mortal que recibió, está en proceso de saneamiento. Y allí te da más características de ese poder. Porque dice el versículo 7 que a ese poder se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio su autoridad sobre toda tribu, lengua y pueblo. Pero en el versículo 5 ya te dice que es el mismo poder, porque te dice, versículo 5, que se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Dijimos que 42 meses, ¿qué es? 1260 años. 42 por 30, 1260. Los meses son de 30 proféticamente. 42 por 30, 1260. Entonces te dice que ese poder que sale del agua, del mar, dijimos que el mar es lo que era habitado en ese tiempo y la tierra lo que no era habitado, este lado de nosotros. El lado que ayudó a la mujer, porque la mujer salió escapando de allá a esos poderes y llegó para este lado. Entonces, Satanás convida a ese poder que había existido y él entonces le da aliento para que ese poder vuelva otra vez. Y ese poder se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre tribu, lengua, pueblo y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Atento a eso. El que accede a adorar ese poder, dice que su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Entonces al final de la descripción de ese poder que Satanás está convidando que sale del mar, dice allí, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está entonces la paciencia de los santos. Aquí te da otra característica del remanente. La paciencia de los santos. Entonces, ya describimos el primer poder que Satanás está parado en la arena del mar convidando. Levántate tú, ven. Y ya hemos dicho y podemos decir ahora que ese poder que cumple con esas características es el papado, que por 1260 años persiguió a los fieles de Dios. Y después, dice el versículo 11, y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿De dónde subía esa bestia? Subía de la tierra. Y si la otra subía del mar y esta subía de la tierra, entonces está subiendo de este lado, del nuevo mundo. Pero veamos rápidamente algunas características. Versículo 12, y hace
de la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, un poder de este lado se va a levantar y va a hacer que la gente adore a la bestia que su herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, ojo, hace grandes señales de tal manera que hace descender hasta fuego del cielo y de la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Dios es Padre, Hijo. Dios es. Y Satanás quiere imitar lo mismo. Satanás dice, para pelear contra esto tengo que hacer lo mismo. En Ezequiel 28 y en Isaías 14 dice que Satanás, el problema de Satanás fue que quería ser igual a Dios. Satanás quería ponerse en el lugar del Padre y ser igual a Dios. Y poner su trono en los lados del norte, donde está el trono de Dios. Y Satanás está imitando a Dios. Pero la bestia que surge de la tierra, ¿a quién imita? ¿A quién imita? La bestia que surge de la tierra, ¿a quién imita? Cristo vino a esta tierra, murió, ¿verdad? Y resucitó. ¿Y la bestia qué pasó? Murió, resucitó. ¿A quién está imitando esa bestia? A Cristo. ¿Quién es que dice, yo soy el representante de Cristo en la tierra? ¿Quién es que dice? No, la bestia que surge del mar, que se hace pasar por Cristo y quiere que le adoren como a Cristo. Entonces Satanás, que quiere ser igual al Padre, se busca para la batalla final contra el pueblo de Dios el que quiere ser, el que pretende ser como Cristo, siendo igual a Dios también, permitiendo que le adoren. Entonces tenemos Padre, Hijo, y nos falta ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces él está buscando otro que haga el papel de ¿quién? Del Espíritu Santo. Se está buscando otro. Entonces ahí lo consigue con la bestia que va a salir de la tierra. ¿Y qué característica dice aquí de la bestia que sale de la tierra? Versículo 13 de capítulo 13. ¿Qué característica la bestia que... el papel del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace allí? También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo, el Espíritu Santo. Entonces Satanás se para, él está ahí ahora parado. Parado ahora, en este tiempo, ahora, convidándolos ahora. Ese versículo 1 del capítulo 3 es ahora, él está parado ahí, convidando. Levantando la bestia del mar que imita a Cristo y alentando la bestia de la tierra que imita al Espíritu Santo. Dice que, ¿verdad?, hace grandes señales de tal manera que se hace descender fuego del cielo y que va a engañar a los moradores de la tierra. ¿Con qué? Versículo 14. ¿Con qué lo va a engañar? Con las señales que se le ha permitido hacer, con señales. Rápidamente le voy a explicar un poquito de ese poder.
Ese poder surge de la tierra, de este lado, ¿verdad? Ese poder sale de la tierra que recibió a los que venían huyendo, que representan la mujer, que venían huyendo de la persecución de allá, del viejo mundo. Ese poder entonces tiene que salir de los Estados Unidos. Y ese poder que hace señales, no sé quién se puede ofender, pero tengo que decirlo, ¿verdad? Ese poder que va a hacer señales es el protestantismo que va a apostatar. Pero él va a ser una imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque él va a influir en las autoridades del gobierno norteamericano. El protestantismo se va a unir para influir en las autoridades del gobierno norteamericano para hacer una imagen de la bestia. ¿Cómo es una imagen de la bestia? ¿Qué era lo que hacía la bestia? Con el poder civil que le daban los poderes, especialmente Francia, que fue el primero que le dio el poder, aunque al final se lo quitó. El poder civil, unido con el poder de la iglesia, siempre trae persecución. Y el poder protestante de Estados Unidos, que es un país que nació protestante, el poder protestante va a ser una imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque va a buscar la fuerza del poder civil, del gobierno norteamericano, para hacer una imagen de la bestia. O sea, para hacer lo mismo que era la primera bestia. Entonces, cuando tenga ese poder, va a influir, dice la palabra de Dios, para que se adore a la primera bestia, que quiere hacer el papel de Cristo. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? Llevarnos a Cristo. ¿Cuál es el papel de la bestia que sale de la tierra? Llevar a la gente a adorar al que imita a Cristo. Pero la Biblia es tan clara que en el capítulo 16, versículos 13 y 14, está descrita esa unión de esos tres poderes. Allí dice: y vi salir de la boca del dragón, el primero, que él quiere imitar a Dios, y de la boca de la bestia, que imita a Cristo, que sale del mar, que tuvo la herida mortal y fue sanada, igual que Cristo, que murió pero resucitó. Y de la boca, ¿de quién? ¿De quién? Del falso profeta, que hace poderes y señales. ¿Y qué vi salir de ese grupo de tres que quiere combatir con los tres que conforman el grupo de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo? Quiere imitarlos para combatir a los santos. Tres espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus ¿de qué? De demonios. ¿Que hacen qué? ¿Que hacen qué? Señales. Mis hermanos, y el que está escuchando también escuche eso. Hacer milagros no es característica, no es evidencia de que Dios está ahí. Porque usted vea milagros no quiere decir que Dios está ahí. Porque ¿qué dice allí? Que van a hacer milagros. Si es posible hasta hacer descender fuego del cielo. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlo para la batalla contra nosotros, contra el remanente, que Satanás está airado y nos quiere dañar. Pero hay garantía. Y el Señor nos invita a que llevemos el mensaje, este mensaje a otros, para advertencia, diciéndole lo que dice el capítulo 18. Capítulo 18 de Apocalipsis, versículos 4 y 5. Diciéndoles: salid
de ella, pueblo mío. A la gente que está en esa confusión, a la gente que está formando parte de ese trío, nosotros decirle, busca el remanente, que tiene una característica definida. ¿Cuál es la característica definida? Guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y entonces a la gente que está del otro lado, el Señor nos está llamando a decirle, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus plagas, de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y el Señor nos está mandando para que lo llevemos a las características del pueblo verdadero, del remanente de Dios, que también encontramos esa característica en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está que la paciencia de los santos. El Señor está diciendo, si usted quiere saber cuál es mi remanente, cuál es el pueblo con el que yo estoy, ahí está la característica. El Señor dice, aquí está la paciencia de los santos. Estos son los santos, dice el Señor. ¿Cuáles? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Tú estás en ese pueblo. A través de la historia Dios ha tenido su remanente. Pero ya en este momento de la historia no hay otro remanente que no sea este. Esta es la iglesia que Dios levantó hasta el tiempo del fin. Y no hay duda de eso. No va a salir otro grupo. Este es el pueblo de Dios del tiempo del fin. Y ahí están las características. Y en el capítulo 17 dice que todo lo que ellos van a hacer en contra de nosotros, realmente no es contra nosotros. Es peleando contra el Cordero. Y dice el versículo 14 del capítulo 17, versículo 14. Y pelearán contra el Cordero. ¿Y qué va a hacer el Cordero? Los vencerá. En esta guerra, si tú estás con el Cordero, ¿qué va a pasar contigo? Vas a ser vencedor. Es una garantía que nos da el libro de Apocalipsis. Es una garantía que nos da este libro. Que si estamos con Cristo, a pesar de que las fuerzas del mar se combinen contra nosotros, seremos vencedores en Cristo Jesús. Porque pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque es el Señor de señores, Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. O sea que si tú estás con el Cordero, tú serás vencedor. Y tú te preguntas, ¿y cómo esta gente, con todo lo que hemos visto que dice la Biblia, siguen allí? Tú te preguntas, ¿cómo es que no entienden esto? Pero el versículo 17 te dice lo que pasa. Versículo 17 del capítulo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan ¿qué? Las palabras de Dios. Lo que Dios dijo se va a cumplir. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios. ¿Y cuál es mi esperanza? ¿Cuál tiene que ser tu esperanza? Que si tú estás de parte de Cristo, tú ganas. Que si estás en el remanente de Dios y te mantienes fiel allí, tú ganas. Porque hay muchas señales, muchos prodigios, muchas cosas que está haciendo el enemigo que dice Elena White que son imperceptibles.
El trabajo que está haciendo Satanás para enredarnos y hacernos caer a nosotros, para nosotros es imperceptible. Por eso dice que debemos tener nosotros cuidado. Ayer hablaba en el tema, quien hablaba, cuidado con lo que estamos viendo. Que con lo que estamos viendo el enemigo puede estar metiéndonos el espiritismo y al final nosotros no vamos a percibir lo que es del cielo. ¿A qué estamos dedicando nuestro tiempo? En lugar de yo estar leyendo la palabra de Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy viendo? En los tiempos que esta pandemia nos ha dado la oportunidad de tener libertad, porque tenemos mucho tiempo, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo? Estamos viendo muchas series. ¿Lo estamos aprovechando el tiempo viendo series? ¿O estamos buscando un buen libro para leer? La obra de Satanás es imperceptible para nosotros. Por eso la advertencia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, no es contra un tipo que estamos luchando, es contra poderes de lo alto, que nosotros no podemos luchar contra él. Y para nosotros escudarnos de lo que ese poder está preparando para nosotros, nuestra arma está ¿dónde? En la palabra de Dios. ¿A qué estás dedicando tu tiempo? El Señor tiene un mensaje, tiene un llamado para ti en esta mañana. Dedica tu tiempo a escudriñar su santa palabra. Que Él tiene estos mensajes para nosotros. Jesucristo dijo, estas cosas yo las estoy diciendo porque el Señor conoce nuestros corazones y dice, estas cosas yo las estoy diciendo para que cuando pasen ustedes crean. Porque que yo sé que ustedes son difíciles. Porque su naturaleza es difícil. Pero yo quiero que cuando estas cosas pasen ustedes crean. Porque el Señor quiere salvarnos. El cielo ha hecho todo para salvarnos. Todo ha hecho el cielo para salvarnos. Pero para el Señor poder cumplir con salvarnos, tú tienes que dedicar tu tiempo al estudio de su santa palabra. Esta es la vida eterna. Jesucristo le dijo al grupo, ustedes escudriñan aquí porque creen que es la vida eterna y ahí es que está el testimonio mío. Y es verdad que ahí está la vida eterna, dice Cristo, pero ahí es que está el testimonio mío porque ellos estaban en contra de Cristo. Ahí está la vida eterna. La vida eterna no está en la última serie que salió, no está ahí la vida eterna. La vida eterna está aquí en la palabra de Dios. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a enfocarnos en su santa palabra. A reconocer que estamos en el grupo correcto. Hay tantas iglesias. Eso confunde tanto. Pero la palabra de Dios, si tú examinas con oración, te va a dar las características de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Te da la característica del pueblo de Dios. Dios está trayendo este mensaje para alguien que necesitaba esa información. Que necesitaba esa información. Si usted tiene duda de dónde está, busque las características de ese pueblo en la palabra de Dios. Busque las características del pueblo contra el que Satanás está airado y quiere destruir. Y está preparando su triple alianza, su grupo. Pero lo están preparando para pelear contra el Cordero y el Cordero lo va a vencer. Yo te invito a que te pongas en pie en esta mañana.
para que oremos al Señor y le pidamos de todo corazón que nos ayude a reconocer que a pesar de lo que viene, que no es fácil, que nosotros permanezcamos firmes en este pueblo de parte de Cristo Jesús. Oramos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos por el mensaje verdadero de tu palabra. Gracias te damos porque lo que encontramos allí es vida para vida eterna. Te pedimos, oh Señor, que a pesar de la guerra que el enemigo tiene contra nosotros, que podamos entender que si estamos con Cristo seremos vencedores. Ayúdanos, Señor, en este día. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de los presentes que están aquí, oh Señor. Es nuestro deseo, Señor, que cada uno de los que estamos aquí y los que están escuchando estemos gozando para siempre contigo por toda la eternidad. Que seamos de ese grupo. Que si estamos vivos cuando el Señor se manifieste en gloria, podamos decir, nuestro Dios es aquí, al que hemos esperado y Él nos salvará. Gracias por escuchar nuestra oración que hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.